no tenía que ver nada ni con el COVID ni con las enfermedades. Yo decía, no llegó, no voy a llegar, porque me reía ver tanta gente en la calle. Decía, ok. Uno no espera eso, ¿verdad? No, en este no, tiempo. No. Yo estaba muy contento. Yo soy del equipo de Juan. Estaba muy Estamos contento. en avance. Viendo a la gente llegar, ok, nos estamos moviendo. Estamos volviendo a ser los boricuas. Sí, señor. De la calle. 2 o 3 cortes de pastelillo que me dieron allí. Bien interesante. ¡Oh, sí! Sí. Yo me reía, llamé a Desmag. Yo creo que llegó tarde. Puerto Rico está volviendo a ser quien era. Hasta el corte de pastelillo disfrutaste. Hasta el corte de pastelillo me dijeron y fue bien interesante. Dice, gloria a Dios. Ok, we're back. Yo decía, estamos de regreso y se siente bien. Qué a pesar bueno. del estrés y las circunstancias, es importante sentir que estamos vivos como nación. Eso es así. Como pueblo, como gente, volviendo a ser quien éramos. Yo recuerdo una conferencia ginecológica que nos dio el tema de las crisis así de salud y mundiales. La ex cirujano general mejor, Antonia Coelho, ella dijo cuando ella sintió que Nueva York volvió a ser quien era, porque la gente empezó a ser bien fuerte en la calle, bien fuerte con sus actitudes, y decía, ok, mi Nueva York está siendo quien es. Así que Puerto Rico no es la excepción, estamos volviendo a ser dentro de lo que cabe quienes somos. Lo estoy notando también en mi oficina, la gente está llegando, este tipo de cosas que obviamente la gente como le pasó al profeta, salimos de la cueva, nos comimos la torta y vamos a seguir, que hay que continuar. Bueno, imagínese usted que el Puma va a ser papá de 77 años. Oiga, la esposa tiene 52. Sí, venía escuchando eso. Ok. La pandemia todo lo ha cambiado. Sí. Pero qué rico que ella a esa edad. ¿Usted cree que no? Que no hay. Vamos a tirarle la pregunta a Moraima. Sí. ¿Y tú? Vamos. ¿Te atreves? Qué bueno que ella pueda. Yo me atrevo. Claro que me atrevo. Oye, ok, eso. el esposo está escuchando. Wow. Vamos allá. Unos gemelitos para Moraima, por favor. Siempre y cuando, ¿verdad? Haya salud, ¿por qué no? Sí, es cierto. La salud es bien importante. Los pacientes a esta etapa, pues obviamente tienen un gran reto. Yo obviamente soy papá después de los 40. Y a los 41 llegó Liam y estos han sido 15 años de mucha aventura. Ya la gente sabe la edad, ¿no? 56. Y hay días que sí, que tú dices, ok, ¿cómo se siente. ¿Cómo juego con este chamaco? Entonces ahora, un chico de 14 años con 5'11" que mide. Wow. Más grande que tú. Mucho más grande que yo. Sí, tengo un hombre en casa. Y entonces la voz de allá abajo, hola papi, bendición, te amo mucho. Esa voz tan espectacular. Sí, ok, tengo un hombre en casa, o sea, el nene se acabó. Es un macharranco. Es difícil a esa edad. Hoy quiero hablar de un tema sumamente interesante para la mujer añosa, ya que estamos hablando de la mujer añosa, ¿no? La mujer añosa sufre de relajación pélvica. Y entonces, una mujer que ha tenido varios partos va a confrontar cierto nivel de dificultad si no es una mujer que a lo largo de los años trata de mantenerse físicamente y hacer ejercicios, mantener lo que se llama el tono pélvico, lo que se llama el piso pélvico. ¿Por qué? Porque la pelvis, que todo el mundo habla de los huesos de la pelvis, son laterales. Los huesos de la pelvis son laterales y estos huesos obviamente no tienen la capacidad de aguantar lo que básicamente está a nivel horizontal entre ellos. ¿A qué me refiero? La vejiga, el útero, los intestinos. Y a diferencia de los varones que constantemente estamos haciendo ciertas labores que son más de mucha fuerza, caminar, hacer, a diferencia de la mujer, pues la mujer va a tener relajación pélvica. Eso es un punto. El segundo punto que es bien importante es que la mujer pare, el varón no. La mujer pone esa pelvis a trabajar de una forma muy particular, donde tiene que pasar por un proceso de expulsión en el área vaginal, que es el bebé. Entonces, eso conlleva una serie de cambios estructurales y fisiológicos dentro de esa pared pélvica. Por eso hay mujeres que se dan cuenta que su vagina ya no es igual después que paren, porque obviamente sale un bebé de 5, 6, 7, 8. Hemos tenido gente que ha parido bebé de 10 y 12 libras.
Y entonces la pared pélvica completa ha sufrido cambios. De 12 libras. Sí, sí. 12 Centro libras. médico hemos visto ese tipo. Oh, claro, pero Oh my God. las caderas y el tipo de mujer que es Criado, inmensa. nace criado. Sí. Allí el personal de enfermería busca para ponerle el bulto y para mandarlo para la escuela. Eso está brutal. Sí, señor. recuerdo en mi entrenamiento entró aquella señora que grande, portentosa, inmensa, una mujer inmensa, ¿no? Ajá. Y es el único caso en los 4 años que yo entrené que vi, que nos quedamos mal. A menos que la pesa estuviese mal, pero lo dudo porque nacieron como 20 muchachitos, o sea, la pesa el peso de todos los demás, ¿no? Así que la pelvis se ve afectada. Entonces, cuando tenemos muchos partos, este problema existe, relajación pélvica. ¿Y es porque todo lo que envuelve el piso de la pelvis es como músculos, lazos de músculos que están ahí, donde tú puedes recoger. Y obviamente ese esfuerzo pélvico todos los hacemos cuando estamos en un lugar inapropiado que no podemos ir a hacer nuestras necesidades fisiológicas. Trincamos la pelvis. Y hay un nombre para ese tipo de ejercicio de hacer fuerza y cerrar o trancar la pelvis, que son los ejercicios de Kegels. Kegel. Esos son los ejercicios que le damos a las pacientes cuando ya están sintiendo una sintomatología de relajación de pelvis. Y todas las mujeres que pasan de 3, 4 muchachos paridos, bien paridos, como hace la mujer boricua que pare, la mujer doradeña que llevamos al hospital, que yo siempre digo a las muchachas de sale parto, las mujeres de Dorado paren, no te equivoques, paren, son paridoras de verdad. Pues a lo largo de los años, pues la vida nos pasa factura, muy pocos de nosotros hemos apreciado la importancia de los ejercicios, de mantenerse físicamente activo, y la gente abandona la actividad física. Y no me tomen mal, la mujer trabaja mucho, pero no significa que se ejercite físicamente adecuadamente. O sea, el que esté subiendo y bajando las escaleras, lavando ventanas, fregando, mapeando, usted está trabajando todo el día, pero el que usted preste atención físicamente a los ejercicios de su cuerpo es otro tipo de trabajo, no aplica, no necesariamente ha de aplicar. Y entonces llega esta paciente a la oficina diciendo, es que yo tengo una masa ahí, voy al baño y palpo que algo se está saliendo por la vagina. Y entonces, pues, ahí pueden pasar 3 cosas. O es parte del intestino, por la relajación pélvica en la parte posterior de la vagina, o es la misma matriz o útero que ya está enseñando prácticamente el cervix, que ya lo puede palpar, o es parte de la vejiga. Usualmente son esos 3 componentes. La pared anterior sería lo que se conoce como un cistocele, que es prácticamente la vejiga, el útero descendiendo, que básicamente es el útero, y un enterocele, un rectocele, que son las definiciones o los términos médicos que utilizamos para poder describir estos hallazgos. ¿Y cuál es la solución? Bueno, hay 2 soluciones básicas, o hay una solución quirúrgica, que es la solución donde utilizamos para poder operar al paciente y que el paciente resuelva. Y créanme, esta crisis es real y tenemos abuelitas que te llegan a la oficina con el útero afuera. ¡Wow! Afuera, entre sus piernas. Entonces, literalmente uno tiene que hacer un movimiento para introducir el útero, para ver y estructurar, ok, esta parte sería la parte del enterocele, esta la parte del cistocele, bien difícil para nuestras abuelitas. Así que aquellas abuelitas tímidas que ustedes tengan, siempre me pregunten cómo están de estado de salud, si están pudiendo ir al baño. Si ustedes ven, no, yo tengo que hacer unos movimientos para poder ir al baño, ya eso es sospechoso para nuestras abuelas, ¿no? No es que sea un peligro, pero es que realmente las discapacita. Es una cosa bien mala para ellas, porque la tienen por fuera y han estado con ella bien todo ese tiempo. Claro, a la hora, por ejemplo, de orinar o de fecar, yo entiendo que van a tener algún tipo de dificultad. Entonces, ellas ya conocen su cuerpo, saben que eso pertenece a la parte interna. Entonces, pues,
obviamente ellas la reintroducen porque entonces el tejido está laxo, el tejido está bien débil, el tejido no, o sea, no confronta fuerza y es fácil de introducir, aparte de que el útero ya se ha atrofiado, es mucho más pequeño, no es una matriz grande, y es mucho más, menos complicado en ese sentido. Pero yo nunca he tenido complicaciones con pacientes que me llegan a ese nivel. Entonces hay la parte quirúrgica y cuando el paciente no es candidato quirúrgico y si el paciente no puede entrar a la sala de operaciones por las razones que fueran, ¿cómo las podemos ayudar? Pues hay algo que se conoce como pesario. Y el pesario es un instrumento plástico, prácticamente de un material bastante flexible, y lo hay de diferentes tamaños, de diferentes estilos. El más común que utilizamos es el que es en forma de una dona. Esa dona se aprieta, se dobla, se flexibiliza y la introducimos una vez todos los órganos están adentro y la dejamos abrir. La dona abre, cuando abre crea un espacio donde mantiene todas las paredes en su lugar. Y entonces, pues esa abuelita o ese paciente, entonces no sufre de tener el útero por fuera o toda esa masa o todo ese tejido laxo, ese tejido que prácticamente ha perdido su elasticidad, su fortaleza, entonces ya no lo tiene afuera, sino que entonces puede caminar normal, sentirse cómoda, no sentirse con esa parte de su cuerpo que prácticamente sale a través de la vagina, que es tan complicado. Dios mío, todo lo que tenemos que pasar nosotras las chicas, bueno, no es fácil. Y le quería preguntar, doctor, con relación a las que son cesáreas, que son unas guerreras también, porque esa herida, la recuperación no es fácil. ¿Sufren algún tipo de cambios también o no? ¿O el otro es por el pujo, no? Yo creo que la data estaría mixta, porque hay pacientes que tienen cesárea luego de 18 horas de contracciones. Por eso, ajá. Entonces, esas que han pasado donde la pelvis se ha preparado, que el bebé quizá está encajado, que están haciendo fuerza, tal vez puede que tenga algún tipo de relajación pélvica. Tal vez. Y hay otros elementos que hay que tomar en consideración, no solamente son los bebés. Pero, por ejemplo, si una paciente se fue en una cesárea electiva porque el bebé estaba transverso, estaba sentadito, estaba en una posición inadecuada para nacer, no ha habido ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Yo creo que esa pelvis se ha mantenido un tanto más virgen en ese proceso del bebé pasar por el canal vaginal y entonces hacer los cambios estos estructurales que ocurre no solamente en el primer parto, sino en los partos subsiguientes. Por eso es que siempre dicen que el parto de la primeriza es el más largo, el más prolongado, el más difícil, porque ese tránsito por donde va a bajar el bebé es totalmente virgen. Luego el segundo, el tercero, hay mujeres que dicen, no, el cuarto lo parí en casa, porque se le hizo sumamente fácil en ese sentido. Y ya ha habido una serie de cambios estructurales. Así que estamos hablando de que hay varias alternativas. Obviamente está la quirúrgica, los ejercicios de Kegels y obviamente hay que corregir las paredes. Las paredes hay que quizás cortar las paredes, eliminar el tejido en exceso para crear tensión, una tensión adecuada. Finalmente ocurre que las pacientes que no están sexualmente activas, nuestras abuelitas, bien abuelitas, ¿no? Se hace lo que se llama una colpectomía, donde se crea prácticamente la eliminación de todo lo que es la vagina y se le crea como un piso para que entonces todos los órganos que tienen descansen y ahí básicamente si sacamos el útero, los únicos que van a descansar serían los intestinos y sería la vejiga. Y entonces obviamente queda el orificio de la uretra para que ella pueda orinar y obviamente pues no hay cavidad vaginal en las abuelitas. Interesante. Hemos tenido ya unos cuantos casos que llegaron. De seguro mucha gente se acuarteló, la gente está haciendo fuerza, está haciendo un montón de cosas y de momento empieza a llegar toda esta sintomatología y esto está ocurriendo allá prácticamente en el acuartelamiento. Yo creo que es un tema que tenemos que tocar porque si son importantes nuestras pacientes que sangran, que necesitan tratamiento, las chicas de infertilidad. Yo creo que la paciente de la tercera edad, nuestras abuelitas que tenemos que honrar, estas mujeres que han sido guerreras por su hogar, que te dicen, yo he tenido 8 apariciones, 6 apariciones. Son mujeres que son, yo le llamo las matronas, en vez de las patronas, las matronas, las madres que han sabido guiar su hogar. Y entonces merecen un tratamiento. La cirugía es vaginal.
Okay. Como muchas cirugías vaginales que podemos hacer, sacamos la matriz vía vaginal, no es complicada, no es una cirugía. Donde es complicado es para el doctor que trabaja en un espacio bien complicado, bien pequeño, y entonces lo complicado es para nosotros, el cirujano, que tenemos que trabajar y dar unos puntos muy particulares y tenemos que estar pidiendo ayuda. Yo particularmente trabajo esta cirugía con compañeros, o sea, con otros. Necesito tal cirugía, necesito que aparezca tal día, lo tenemos que hacer juntos, porque en ese espacio tan pequeño tenemos que tomar decisiones de si está sangrando, si no está sangrando, agarra el punto, ciertos puntos se van hacia adentro de la cavidad pélvica, o sea, y tienes que dar el punto y mantener un hilo a lo largo para luego mirar, hacer un poco de tensión y mirar que todo esté bien, los famosos pedículos que dejamos de todas las partes que agarraban ese útero y lo llevaban a su posición. Ya todo eso, piensen en que el útero está suspendido en par de sogas por dentro, y esa soga es de estas sogas que son de nilón, pero que pierden la elasticidad, y entonces se va soltando la soga. Pues claro que la pelvis, que es la vagina, es un tubo, virtualmente es un tubo, es un orificio que por ahí, por presión, puede salir. Y eso es lo que le ocurre a nuestras abuelas, a las mujeres que han parido. Tengo que hacer la excepción de que sí tengo mujeres jóvenes que han tenido descenso uterino. Por las razones, mujeres jóvenes, estoy hablando de mujeres jóvenes, 38, 40, 42, 45, y eso es una mujer fisiológicamente joven. O sea, y sí la hemos tenido, donde luego del parto vemos que prácticamente el útero descendió. Entonces hay que decirle que tiene que hacer ejercicio, hay que recomendarles que utilicen algún tipo de pesario de ser necesario. Así que si usted, mujer que me escucha, sabe de una amiga, sabe de una hermana, sabe de un familiar, de una abuelita que esté pasando por esta situación, y mire, esto es algo bien íntimo para la mujer, claro, sumamente íntimo, no lo comparten con nadie. Es bien hasta que llegan donde el médico. Y llegan los familiares de la abuelita, ¿y qué pasó? ¿Y por qué usted no está llamando adentro? Y hay que explicarle que la abuela pues necesita una cirugía reconstructiva para que no esté sufriendo el estarse encerradita en el cuarto, porque es que se quedan quietos, no se quieren mover, no quieren caminar, no quieren hacer nada, porque no hago más que ponerme de pie y siento esa masa que se está saliendo por ahí, y siento como que algo se está saliendo y doctor, no me gusta, me quedo en casa sentadita y necesito tener el baño cerca, ese tipo de cosas. Pudiendo tener una alternativa quizás rápida, ¿no? Pues entonces están pasando por un dolor fuerte, porque presumo que la cirugía que usted está hablando, pues la recuperación es más rápida, ¿no? Sí, no es una cirugía complicada, acuérdate, no se entra en el abdomen, exacto, no se entra en la fascia, no abres, y ese dolor abdominal no va a existir. Ya lo escucharon. Así que no, la abuelita al otro día están comiendo como si nada, al otro día, después de la cirugía. Qué bien. Muchas gracias por escuchar este tema. Les invito a que continúen haciendo lo que están haciendo, que están saliendo a la calle. Por favor, con las precauciones necesarias. Llévese su hand sanitizer, su distanciamiento, póngase su mascarilla, si sea de tela, que muchos escribieron de las mascarillas, que sí, que sí, no. Veo 2 o 3 personas con guantes, Juan, y les digo, no, los guantes no. No sé, están todo el día con guantes y comen un sándwich con un guante. En serio. That's not good. O sea, te tienes que lavar los guantes. Sí. Estamos en el 278-2393, en el 423-2424. Bendigo a Puerto Rico, Estados Unidos, el planeta, el mundo y hasta el universo. Porque gracias. Él es nuestro creador y Él hizo todas las cosas. Dios les bendiga. Bueno, y por lo que escucho, ¿verdad?, del segmento, yo acá como espectador, qué difícil es eso de ser mujer, ¿eh? Que es difícil. ¿Te doy la frase? Que es difícil. Te doy la frase, Juan. Sí. Hay que ser más que hombre para ser mujer. Ahí está. Tremendo. Las 6:51 de la mañana en Ruta Nueva Vida 97.7. Doctor William Ruiz. Mami, tengo mucho miedo. No puedo